Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, como siempre les digo, gracias por orar y por seguirnos y compartir los mensajes, ¿verdad? Porque eso es la idea, de predicar el Evangelio para que compartan a otros y otros puedan también, juntos con nosotros, crecer en el conocimiento de nuestro gran Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar antes de comenzar a leer la Escritura. Oremos, hermano. Padre, gracias por este privilegio, Dios, de estar aquí. Señor amado, de poder estar sirviéndote, de poder abrir tu palabra, de poder leerla. Oh Padre, qué privilegio tenemos, Señor amado. Qué privilegio tenemos, Señor, en poder, Señor, conocer tu mente. Y, Señor, de hacer lo que a ti te gusta. Oh, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor amado, no solamente ser consumir, sino ser hacedores, porque es lo que tú nos mandas, ser hacedores de tu palabra. Y oro por tu palabra, Dios, para que el Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestra mente. Oh Dios, y nos haga ver, Señor amado, nos dé convicción de pecado. Oh Padre, que también el Espíritu Santo esté abriendo las vendas de los ojos de las personas que no te conocen y vean su necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Señor, eso lo hace tu palabra. Yo no puedo hacer nada porque no es mérito mío, no es mérito de hombre, sino son tus méritos, los méritos del Señor Jesucristo allí en la cruz. Oh Señor, gracias por tanta misericordia. Y Señor, oro, Padre amado, para que me dé la gracia y la sabiduría para poder leer bien, Señor, y que sea entendible el mensaje y podamos ser edificados, Señor amado, con tu palabra. Señor, gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar Colosenses y vamos a hacer la introducción. Hoy va a ser la introducción de Colosenses, así que no hay tema, solamente introducción. Solo introducción del libro de Colosenses. Bueno, esta iglesia, Colosenses, ¿por qué? ¿Dónde estaba? Situada en Colosas, ¿verdad? Estaba situado en Colosas. Entonces, esta ciudad se llamaba Colosas y esta carta la escribe Pablo a los de Colosas. También, ¿verdad? De esta carta que Pablo escribe a los de Colosas, también tenía que ser leída por la iglesia de la Odisea. No era solamente para Colosas. Sí, era para Colosas, pero también era para la iglesia de la Odisea. Lo dice Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, entre ustedes, Colosenses, haced que también se lea en la iglesia de la Odicense, y que la Odisea la leáis también vosotros. Así que no era solamente para Colosenses, sino también estaba dirigida para la iglesia de la Odisea. Se ve que la iglesia de la Odisea estaba pasando por el mismo problema que estaba pasando la iglesia de Colosas. Vemos que, como hablábamos hoy, en el tiempo de Pablo, la primera iglesia, había problemas como hay hoy en día, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, pero lo que pasa es que hay más problemas porque estamos en los últimos tiempos. Sí, hay más problemas, sí, porque estamos en los últimos tiempos, pero siempre hubieron problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y siempre fue Satanás que quiso meter hombres corruptos, ¿verdad? Para torcer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido así, ¿verdad? Bueno, desde que nació la iglesia, desde que el pueblo de Israel quería cumplir la ley, Satanás también quería mezclarlos con los dioses paganos, ¿verdad? Bueno, y lo mismo está pasando hoy en día y lo mismo pasó con la iglesia primitiva, ¿verdad? Bueno, Pablo escribe, o sea, el autor de la carta es Pablo, el apóstol Pablo, y fue escrita en el año 62, del 60 al 62 después de Cristo. Fue escrita esta carta, ¿verdad? Mientras Pablo estaba prisionero en Roma. Bueno, tanto Colosenses y Filemón fueron escritos juntas. Colosenses y Filemón fueron escritos juntas. Cuando envía Pablo a la carta a Colosa, también iba la carta de Filemón. ¿Por qué? Porque Filemón vivía en Colosa. Filemón vivía en Colosa. Entonces ya el que llevaba la carta, le llevaba la carta a la iglesia y la carta de Filemón, porque la carta de Filemón, acuérdense que tenía problemas con Onésimo. ¿Se acuerdan? Onésimo era un esclavo, huyó de la casa de Filemón, pero Onésimo se va, ¿verdad? Ahí anda en el mundo y en eso encuentra a Pablo y se convierte al evangelio. Entonces Pablo le dice, bueno, tu amo, porque Onésimo era un esclavo, tu amo es Filemón, tienes que ir
y hablar con Filemón y reconciliarte y pedir perdón a Filemón. ¿Tá? Y bueno, volver a meterte bajo el señorío de Filemón. Filemón lo había comprado, te había huido, ¿verdad? Por eso cuando va, llevan la carta de Colosense, llevan la carta de Filemón y va a Onésimo con ellos, ¿se entiende? Para que ya, porque si Onésimo aparecía a la casa de Filemón, así, acá volví, capaz que Filemón lo mataba, ¿verdad? O tomaba represalia. Filemón era un cristiano, pero igual, Pablo escribe una carta para que Filemón leyera, ¿verdad? Y viera que él estuvo con Pablo, y decía, bueno, pero él estuvo con Pablo, con el apóstol Pablo. Bueno, y después vamos a estudiar la carta de Filemón, si no, no vamos para Filemón. Bien, entonces, Pablo lo escribe en prisión, ¿verdad? Esta carta, Pablo acá cuando estaba en Roma tenía unos privilegios, que estaba preso, sí, con un soldado romano, ¿verdad? Encadenado, pero era una prisión domiciliaria, entonces él podía recibir gente. Entonces él podía predicar, podía enseñar, entonces tenía hombres al lado donde él le enseñaba las escrituras, ¿verdad? Bueno, a su lado estaba Timoteo, ¿verdad? Su hijo espiritual, bueno, que él amaba mucho, este muchacho enfermo, tímido, que muchas veces tenían que alentarlo, también muchas veces lloraba, ¿verdad? Porque era muy débil. Pablo lo amó tanto y bueno, lo describe Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. ¿Qué es lo que sentía Pablo por Timoteo, ¿verdad? Por este joven, que Pablo le enseñó todo lo que él sabía para que cuando faltara Pablo, estaba Timoteo. Y aún así Pablo estaba preso y ¿a quién mandaba siempre? A Timoteo. ¿Por qué? Porque él dijo, el único que tiene la misma solicitud que yo tengo, la tiene él. O sea, es lo mismo que vaya yo o vaya él. Lo voy a mandar a Timoteo, yo no puedo salir porque estoy preso por el Evangelio, pero va a ir Timoteo. Él sabe todo lo que yo le he enseñado, ¿verdad? Bueno, pero no solamente estaba Timoteo cuando estaba Pablo ahí escribiendo la carta de Colosas en este tiempo, sino también estaba Aristarco, estaba Arquipo, estaba Marcos, estaba Epafras, estaba Lucas, Onésimo y Demas. ¿Ah? Estaba este grupo de cristianos, este grupo que tenía Pablo, que estaba ¿qué? Discipulando, haciendo lo que el Señor le dijo. ¿Ven que no es imposible? El hombre estaba preso, preso estaba, el hombre no tenía libertad, ¿verdad? No podía salir a la calle a predicar. Él en su casa preparaba a otras personas. Se dan cuenta que, como decía él, yo estoy preso, pero el Evangelio no está preso. No precisa decir, mirá mi condición, Señor, yo no puedo servirte. Mirá cómo estoy, mirá cómo vivo. Bueno, Pablo estaba preso, encadenado, un soldado romano, y estaba instruyendo a otros hombres para que pudieran servir al Señor. Vemos lo que eso, me encanta eso del apóstol Pablo, porque eso contagia a los cristianos, a aquellos que somos salvos, ¿a qué? A servir, a preparar gente para el ministerio. Bueno, no tenemos gente, bueno, tenemos siempre uno al lado. Tenemos hijos, tenemos nuestra esposa, tenemos un vecino, tenemos un hermano, tenemos a nuestro cónyuge. Siempre tenemos otro para prepararlo, darle palabra, y con nuestra vida respaldar lo que hablamos, ¿verdad? Pablo lo hacía. Entonces Colosa era una ciudad de Frigilia. En Frigilia estaba una provincia de Roma, estaba en Asia Menor, ¿tá? Que hoy en día es la Turquía moderna. Hoy en día es la Turquía moderna. Estaba situado a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. ¿Tá? Lo más cerca que tenía en Éfeso estaba a 160 kilómetros, en la región de las 7 iglesias de las que habla Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Tá? Ahí estaba Colosa, ahí estaban las iglesias donde habla Apocalipsis, ¿verdad? En esta región. Bueno, Colosa era una ciudad próspera en el tiempo de Jerjes. ¿Cuándo ese tiempo? En el tiempo de Asuero. ¿Cuándo? En el tiempo de Esther. En el libro de Esther, Colosa ya existía y era una ciudad próspera, ¿verdad? Muy productiva, donde se dedicaba a la crianza de las ovejas y con la lana de las ovejas la tenían las telas, hacían tela, tenían la tela. Y bueno, pero ¿qué pasó? En el tiempo de Pablo no fue así. En el tiempo de Pablo ya Colosa iba camino a bajo, ¿verdad? En declive económico, ¿verdad? En el tiempo de Jerjes era una ciudad donde explotaba la economía ahí. Pero ¿qué pasó? Vino Roma, conquista esa tierra, Roma. Antiguamente Colosa tenía 4 salidas, ¿verdad? Esa ciudad, donde todos los comerciantes entraban por Colosa, pero cuando vino Roma, lleva los caminos, cambian los caminos y los llevan a los caminos de la Odisea. Pasaban por Colosa,
pero Colosas terminaba en la Odisea, ¿se entiende? Entonces Roma lo que quiso darle más prosperidad a la Odisea, no tanto a Colosas, sino a la Odisea. Bueno, entonces la ciudad en el tiempo de Pablo iba en declive económico, ¿verdad? Bueno, espiritual también, porque vamos a ver ahora después por qué iba en tanto de declive espiritual. Y bueno, y no solamente eso, que la ciudad de Colosa tenía esos problemas económicos, sino también tenía problemas de terremotos. Hoy en día Colosa no existe, ¿verdad? Porque en esa región hay muchos terremotos y fue todo destruido. ¿Tá? Lo que ahí dice que hay rastro de la Odisea, pero de Colosa no. Entonces, vemos que hoy en día ya Colosa no existe, pero en el tiempo de Pablo existía y habían terremotos y por eso la ciudad se empezaron a ir la gente, ¿verdad? Peligro, ya no hubo más prosperidad y la gente se iba. Pero bueno, en el tiempo de Pablo todavía había gente ahí, ¿verdad? Y se calculaba más o menos que había unos 50.000 judíos viviendo en esa ciudad. Bueno, ¿y qué pasó? Los judíos se empezaron a mezclar, ¿verdad? Con los colosas, con los gentiles, y empezaron a mezclar las religiones, empezaron a mezclar sus costumbres, las costumbres paganas, y entonces vemos que esa ciudad espiritualmente estaba yendo mal, ¿tá? Entonces vemos que los judíos, tanto las religiones paganas, estaban los paganos, los cristianos, la religión judía, y estaban mezclando todo, ¿tá? Estaban mezclando todo. Entonces ese era el gran problema que tenía la iglesia de Colosas. Bueno, esta iglesia comenzó durante el ministerio de Pablo, cuando estuvo en Efesios. Pablo estuvo en Efesios, en Hechos capítulo 19, versículos 24 al 26. Hechos, capítulo 19, versículo 24 al 26, dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata temblecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, está hablando de Pablo, este artífice eran personas que hacían estatuas y hacían medallitas, ¿tá? Ellos se dedicaban a eso y de eso vivían, vendían estatuas y medallitas. Pero viene Pablo, ¿y qué hace Pablo? Empieza a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces dice, esta gente se reunió a hablar de Pablo, porque Pablo, al predicar el Evangelio, la gente no estaba comprando estampitas, no estaba comprando imágenes, no estaba comprando estatuas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, versículo 26, porque veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino acá es la parte que yo quiero que vean ustedes, sino en casi toda Asia. ¿Se dan cuenta? Asia estaba Colosa, y estaba en la iglesia de Asia, ¿verdad? Pablo estaba en Efesio. Pero ¿cómo Pablo llegó a Asia? Estaba en Éfeso, predicando ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó a Asia? Bueno, dice, vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado mucha gente en persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. ¿Tá? Esta gente pagana estaba adorando, toda Asia estaba adorando a las estatuas, estaba adorando a las medallitas y a las patitas y bueno, tantas cosas que hay, ¿verdad?, que adoran. Bueno, Pablo dice, pero ustedes están adorando una piedra, esto no es un dios, esto es una piedra, esto es un pedazo de lata, esto es una pata de conejo, no es un dios, ¿verdad? Entonces empezó a haber problemas y la gente dejó de comprar. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando en Éfeso. Y Pablo tuvo 3 años en Éfeso siendo el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Fue el fundador de esta iglesia. Pero el fundador de la iglesia de Colosa fue Epafras. ¿Tá? Lo dice el capítulo 1, versículos 5 al 7 de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos, y crece también entre vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Se dan cuenta? Habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde aprendieron ellos? De Epafras.
Epafras era el pastor de ellos. ¿Ah? Entonces Pablo nunca estuvo ahí en Colosa. Nunca estuvo ahí. Capítulo 2, versículo 1 de Colosenses. Capítulo 2, versículo 1 de Colosenses dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Se dan cuenta? Nunca han visto mi rostro. Nunca habían visto a Pablo ellos, pero él igual sabía que tenía hermanos en esa parte. Y bueno, y este Epafra aparentemente fue salvado cuando Pablo estaba en Éfeso, predicando la palabra de Dios. Aparentemente fue Epafras y fue Filemón a escuchar a Pablo, a Éfeso. Entonces ahí se convierten a Cristo y vuelven a su ciudad, a Colosa. ¿Y qué hacen estos cristianos? Bueno, nos quedamos sentados esperando que Cristo venga y bueno, nos quedamos esperando, tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir yendo a ver a Pablo. No, ellos fueron a Colosa y empezaron a predicar el evangelio que Pablo predicaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos que la vida cristiana es hacer, ¿verdad? Recibo y hago, recibo y hago. El Señor me da para yo dar. Bueno, en todo sentido, el Señor me da vida, un día más de vida, ¿para qué? Para que lo viva para Él. El Señor me da dinero, ¿para qué? Para ayudar a aquel que no tiene. El Señor me da tiempo, ¿para qué? Para servirle a Él. El Señor me da su palabra para yo enseñar a otros. Y esa es la vida cristiana, ¿verdad? Uno recibe y da, recibe y da. Y así es, ¿verdad? La vida cristiana. Lo vimos en el versículo, si se dieron cuenta, en el capítulo 1, versículo 6 de Colosenses. Capítulo 1, versículo 6 de Colosenses dice: que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva frutos y crece también en vosotros. Desde el día que oíste, ellos oyeron el Evangelio, se salvaron y van creciendo. No todos crecen iguales, no, pero crecen, ¿verdad? No puede quedar una persona estancada espiritualmente, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque si no está enferma, una persona normal crece. Un niño va creciendo. Cuando no crece, ¿por qué? Porque está enfermo, ¿verdad? No puede crecer. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. Cuando una persona dice que es salva, debe de crecer y dar frutos. Cuando no crece y no da frutos, puede ser que haya pecado en su vida o puede ser que nunca nació de nuevo, ¿verdad? Por eso debemos todos los días de examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo como Dios manda, ¿verdad? Entonces vemos a Pablo, estaba predicando ahí, va a Epafras, recibe al Señor, cree en el Señor y lleva el Evangelio a Colosas. Entonces, se dan cuenta que la vida cristiana no es para mí, no es consumir yo. El yo ya no vive más, yo lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Dios. Y Epafras y Filemón lo hicieron, fundaron una iglesia. ¿Se imaginan acá cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos, cada uno de nosotros en el barrio que vivimos, tener una iglesia, cada uno de nosotros? ¿Verdad? Qué bueno sería. Así hacían la iglesia primitiva. Bueno, iban, escuchaban, se salvaban y volvían a su tierra natal y ahí abrieron una iglesia, en su casa mismo, predicaban el Evangelio para que otros se salvaran. Y es lo que hacían los primeros hermanos. Bueno, hoy en día tenemos tan cambiada la mente, ¿verdad? El chip de nuestra mente, que queremos mega iglesia y queremos tantas cosas. Esta gente iba 160 kilómetros a escuchar un mensaje del Evangelio. 160 kilómetros. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, después de varios años que fue fundada esta iglesia se empieza a mezclar con herejía, ¿verdad? Que hoy en día se llama el gnosticismo. Ellos decían y creían que Dios era bueno, pero la materia es mala. ¿Ah? Que el Señor Jesucristo era una deidad más. Ellos tenían tantos dioses, sus estatuas, ¿verdad? Y ponían, Jesús también, ¿verdad? Ellos adoraban a varios dioses paganos y también adoraban a Jesús. Vamos a adorar a todos, ¿verdad? Y eso es lo que está incentivando hoy el ecumenismo, unir las religiones. Vamos a unirnos todos, total hay un Dios, vamos a unirnos todos, ¿verdad? Total, estamos todos juntos, nos unimos con todas las religiones. Bueno, eso es lo que ya estaban haciendo en el tiempo de Colosas, estaban uniendo todas las religiones, ¿entienden? Bueno, se vuelve a repetir otra vez la historia hoy en día en el 2022. Bueno, pero que Jesucristo no era Dios,
¿tá? Era uno más, una deidad más, pero no era Dios. Ellos creían en eso, ¿verdad? Bueno, que Cristo era un Dios más, que andaba ahí en la vuelta en que ellos creían. Bueno, tampoco creyeron que Jesús vino en carne, ¿tá? Como muchas religiones creen que Jesús, sectas creen que Jesús no nació de la Virgen María, ¿verdad? Hoy en día también lo predican. Bueno, en el tiempo de Colosas también, sino que era un espíritu, era un ángel más. Ellos adoraban también a los ángeles en la ciudad de Colosas. Hoy en día muchas iglesias, muchas religiones adoran a los ángeles. ¿Se dan cuenta que si continúa, eso continúa lo que estaba pasando en Colosas, hoy en día está pasando lo mismo, ¿verdad? Creían revelaciones, según ellos se creían en sueños. Bueno, Dios me habló, que hablaban con espíritus, ¿verdad? Bueno, que hablaban con demonios, pero ellos decían que, bueno, eso era Dios, ¿verdad? Y cuanto más revelaciones y más cosas soñaban, ellos pensaban que eran mejores cristianos. Venía un cristiano y decía, ¿qué revelación tuviste vos? Yo ninguna, yo creo que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y creyó al tercer día. Ah, no sos cristiano, vos tenés que tener revelaciones. Y eso es lo que estaban enseñando ellos. Hoy en día también hay sectas así, ¿verdad? Llamadas evangélicas que enseñan estas cosas. Bueno, también mezclaron el legalismo judío. También acuérdense que estaban los judíos. ¿Ah? Entonces era toda una mezcla donde estaban los judíos mezclando también todas esas cosas con la circuncisión, ¿verdad? Para poder ser salvo. Ah, yo tengo revelaciones, pero ¿sos circuncidado? No, bueno, vení para acá, pasá para acá. Y ahí circuncisión. También los ritos ceremoniales de la ley, tanto la alimentación, los días festivos, los días de reposo, todo eso había que cumplirlo, ¿verdad? Estaba también, como dije, al misticismo, adorando el misticismo, practicando el misticismo, que hoy también se practica, ¿verdad? Entonces vemos que la carta de Colosenses nos va a ayudar a nosotros para vivir hoy en día también. Así como le ayudó a los de Colosa, nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Bueno, ellos tenían muchas experiencias demoníacas, experiencias, místicas. Y bueno, por eso va Epafra a Roma a hablar con Pablo, desesperado, ¿verdad? Ve lo que está pasando en su ciudad, que estaban predicando el Evangelio se estaba contaminando. ¿Y qué hizo Epafra? Se fue a Roma a hablar con Pablo. Pablo estaba preso y Pablo, Epafra le explica todo a Pablo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y esto lo dice el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12 al 13. Dice, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio. ¿Se dan cuenta? Porque de Él doy testimonio. O sea, lo que Él me dijo, yo le voy a contestar a ustedes. Lo que me informó Epafras, yo le voy a contestar a ustedes. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Por quién fue a hablar Epafras? Por los colosenses. Por vosotros, dice Pablo. Y por lo que están en la Odisea, no solamente por lo de Colosenses, sino también por lo de la Odisea. Por eso Pablo pide que la carta sea leída, no solo en la iglesia de Colosas, sino también sea leída en la Odisea, ¿verdad? Porque, y lo que están en Hierápolis, dice, también tienen que ser leída esta carta. Pablo escribe esta carta por lo que Epafra le informa mientras estaba preso, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 28, versículo 16 al 31, nos habla, ¿verdad?, de cuando Pablo estuvo preso entre los años 60 y 62 después de Cristo. Por eso se incluye esta epístola, la epístola de la prisión, ¿tá? Porque Pablo estaba preso. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, que eran Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son las cartas que Pablo escribió mientras estuvo preso en Roma. Esta carta, bueno, como dijimos, ¿verdad?, la escribió Pablo porque vio por la información que vino Epafra. Epafra le dice que estaban envueltos en herejía, ¿verdad? Y aparentemente el que la lleva, esta carta no la lleva Epafras, sino la lleva Títico. ¿Tá? Títico es el que lleva la carta a Colosas. Epafras se queda con Pablo para recibir más conocimiento bíblico, para recibir más instrucción, para poder ser un mejor pastor y dirigir mejor la iglesia. Entonces Títico, que estaba con Pablo, ya estaba siendo discipulado
y pienso que ya estaba pronto, Pablo lo envía con la carta y lo envía con Onésimo, lo acompaña Onésimo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Que era esclavo de Filemón. Entonces, como Filemón vivía en Colosas, ya fueron los dos. Uno llevaba la carta de Colosas y otro llevaba la carta a Filemón. Onésimo llevaba la carta a Filemón enviada por Pablo. Bueno, vemos el discipulado, ¿verdad? Qué importante es. Bueno, ¿para qué? Para ayudar a otros. Volvemos a lo mismo. Yo recibo para darle a otros. Yo recibo para darle a otros. Estudiamos, nos capacitamos, ¿para qué? Para tener un diploma en la pared y diga, este es un doctorado de Biblia. No, Dios nos capacita para que nosotros ayudemos a otros hermanos. Entonces los temas históricos y teológicos del libro de Colosenses contiene mucha enseñanza teológica, ¿verdad? Bueno, principales. Y voy a decir, no voy a decir la cita, aquellos que quieran después de la cita se las paso, ¿verdad? Porque por el tema del tiempo. Pero el libro contiene enseñanza teológica principales, una de ellas es la deidad de Cristo, la reconciliación, ¿verdad?, que tenemos con Dios, la redención, la elección, el perdón, la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? Bueno, esta es la enseñanza teológica que tiene, la deidad de Cristo, la reconciliación, la redención, la elección, el perdón, la naturaleza de la iglesia. En el capítulo 2 Pablo ataca la herejía de los colosenses. ¿Tá? Estos herejes hasta hoy en día, muchas veces estos herejes hoy en día están utilizando lo que Pablo escribió en Colosenses. Para que tengan una idea, eso usan el libro de Colosenses para torcer, como hace Satanás, ¿no? Tuerce los mandamientos, la escritura para engañar a las personas. Colosenses, por ejemplo, Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, ellos se aferran, hoy en día hablan de este versículo diciendo que Jesucristo fue creado. ¿Verdad? Porque dice que es el primogénito de toda creación. ¿Verdad? Ellos usan estos versículos, estos herejes usan estos versículos para engañar a las personas. También usan el Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23, lo usan para engañar a las personas diciendo que la salvación se pierde, ¿verdad? Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, y habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está abajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Bueno, ellos usan este versículo para decir que la salvación se pierde. Sabemos que ya lo hemos estudiado eso, ¿verdad? Bueno, estamos mirando lo que usan los herejes de los versículos de Colosenses para torcer la escritura. Muchos afirman también del purgatorio, ¿verdad? De lo que habla Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, tuercen este versículo y lo llevan, bueno, acá habla del purgatorio, hay que nuestro cuerpo tiene que ser preparado para las aflicciones de Cristo, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene que prepararse para parecerse a Cristo y ahí creen en el purgatorio. Bueno, otros se apoyan que gracias al bautismo somos regenerados, por lo que dice Colosenses 2:12, ¿verdad? Colosenses 2:12 dice sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. El bautismo nos salva, pero ellos lo usan diciendo, bautícense, así se salvan. Usted no es bautizado, no. Entonces usted no es salvo. ¿Tá? Usted se va al infierno porque no se bautizó. ¿Tá? Pero sabemos que acá no se está refiriendo a ese bautismo en agua, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Es el que salva, ¿verdad? Bien. Bueno, la iglesia de la Odisea estaba pasando lo mismo, ¿verdad? Que estaba teniendo mucha herejía. Entonces, por eso Pablo pide que sea leída en la iglesia de la Odisea, porque estaba siendo contaminado todo aquello que fue enviado, todo el Evangelio. Satanás se encargó de ir contaminando el Evangelio, ¿verdad? Para que la gente no se salve. Entonces, tiene que volver otra vez, mandar una carta para que limpiar el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor
la iglesia tiene que estar pendiente, ¿verdad? Y ver qué se está enseñando, ¿verdad? Leer, estudiar la sana doctrina. ¿Para qué? Porque Satanás es muy astuto y va a venir y me va a decir, oh, viene un hermano a predicar, pero somos todos hermanos, evangélicos, ¿verdad? Es mi hermano. Pero no todos son hermanos, porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Para qué? ¿Para engañar al mundo? No, para engañar a los cristianos, porque el mundo ya es de él, ¿verdad? Para que el cristiano caiga en pecado y no lo use Dios, ¿verdad? Entonces el cristiano cuando cae en pecado, Dios no usa algo sucio, Dios usa a lo santificado, a lo santo, a lo puro, lo apartado, ¿verdad? Por eso nosotros todos los días tenemos que examinarnos, ¿verdad? Delante de Dios, hablar con Él. Bueno, vemos la segunda parte de este libro, nos habla del ministerio de Pablo y su predicación del Evangelio entre los gentiles, para relevar todos los misterios de Dios que él recibió. Parece que él estuvo 3 años en el desierto con Cristo, ¿verdad? Y él recibió todo el conocimiento de parte de Dios, pero ¿para qué? Para compartirlo, para enseñarlo a los demás. La tercera sección de la carta nos habla que Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y los creyentes al estar en Cristo están completos en Él. No precisamos más nada. Ellos los de Colosas estaban enseñando y decían, bueno, precisamos a este Dios, a este Dios, a este Dios para estar completo. No estás completo en Cristo, bueno, mira, podéis buscarte al yo al yo, usar estampita, usar esto, ¿verdad? Y con esto va a estar completo. Bueno, Pablo dice, no, con Cristo estamos completos. No precisamos más nada, no precisamos otro Dios, no precisamos estampita, ni nada. Cristo lo llena en todo y por todo, ¿verdad? Y esto se va a ver en la actitud de los cristianos, abandonando todo aquello que no proviene de Cristo, matando nuestros deseos y, ¿verdad?, vivir para Él, para Cristo, no vivir más para nosotros, y buscando las cosas de arriba. Cuando estamos satisfechos con Cristo, estamos buscando las cosas de arriba. Ahora cuando no estamos satisfechos con Cristo, estamos buscando las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos, ¿verdad? Cuando estamos satisfechos, estoy bien con Dios. Estoy satisfecho con lo que Dios me da, con la mujer que me dio, con los hijos que me dio, con la casa que me dio, con el trabajo que me dio, estoy satisfecho. Pero cuando no estamos satisfechos, vamos a buscar soluciones por otro lado, ¿verdad? Vamos a buscar soluciones por otro lado, buscando los dioses que el mundo busca, hombres, otras cosas que el mundo busca para conseguir lo que quiere, ¿verdad? Entonces Pablo enseña que Cristo es todo y por todo, y tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos da y darle gloria a Él, ¿verdad? Bueno, esto se va a ver en nuestra relación, también lo trata Colosenses, ¿verdad? En la relación con los demás, en nuestra familia, cuando estamos satisfechos con Dios, se va a ver en nuestra familia, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, con la amistad que tenemos, cómo trabajamos, cómo somos, si somos buenos empleados o somos buenos patrones, se va a ver cuando estamos satisfechos con Cristo, ¿verdad? En la relación con los demás, en la relación que tenemos al lado. Eso es la evidencia de nuestra satisfacción en Cristo, en la relación que tenemos con los demás. Bueno, todo esto trata Colosenses, ¿verdad? Es un libro muy práctico, un libro donde Colosenses nos ayuda en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como cristianos, en nuestras relaciones con los demás. Pero primero hay que estar satisfecho en Cristo, ¿verdad? Satisfecho. Estar satisfecho con todo lo que Dios me da y darle la gloria a Él. Y ahí se va a reflejar en nosotros, ¿qué? La humildad. Se va a reflejar el perdón, la paz que uno tiene, el amor que tengo hacia mis hermanos, el amor que tengo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso se va a ver cuando yo estoy satisfecho, ¿verdad? Ahora cuando yo no estoy satisfecho con Dios, voy a buscar, el que me ve, no voy a reflejar a Cristo, ¿verdad? Voy a reflejar al viejo Gustavo, no va a haber humildad, sino que va a haber orgullo, yo creo, no escucho a nadie, no voy a perdonar a nadie porque ¿cómo me van a hacer algo mal a mí? No voy a tener paz, voy a andar afligido, desesperado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no estoy satisfecho. Y obviamente al no estar satisfecho no estoy amando a Dios y no voy a amar a mis hermanos. Bueno, y lo último de la carta trata del saludo final de Pablo. El saludo final de Pablo. Entonces vamos a leer Colosenses 1, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y voy a hacer estos 2 versículos nomás y está, ¿verdad? Porque ya se nos está haciendo el tiempo. Entonces, ahora Pablo entra a escribir la carta, ¿verdad? Empieza a escribir
y pone su nombre. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice Colosenses 1, 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí va a ser esta lectura. Bueno, Pablo empieza en el versículo 1 diciendo, bueno, yo soy Pablo, que escribe, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos una carta, ponemos el nombre al final, ¿verdad? En una carta, el que la envía es Gustavo Rodríguez. Pero Pablo lo hacía al revés, cuando empezaba la carta ponía su nombre, ¿verdad? Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, vemos acá que acá Pablo está defendiendo su cargo. Él es apóstol. O sea, no es una carta de un cristiano más. No, es un elegido directo de Dios que va a hablar de parte de Dios a esa iglesia. ¿Se entiende? Por eso dice apóstol de Jesucristo. Pone su autoridad como apóstol, ¿verdad? Él tiene que ponerla. ¿Por qué? Porque ve que toda la herejía y todo lo que estaba pasando en Colosa, ¿verdad? Entonces, viene una carta de Pablo y aquellos que eran los verdaderos cristianos, ¿verdad? Que estaban ahí en la iglesia y dicen, esto es un tesoro. Una carta del apóstol Pablo, un tesoro. ¿Se dan cuenta? Porque no es como ahora que tenemos la Biblia, ¿verdad? Antes no había, tenían la ley, ¿verdad? Y Pablo escribe una carta para ellos y ellos reciben eso como un tesoro, ¿verdad? Era como una joya que ellos recibían del apóstol, del enviado de Dios, directamente, usado directamente por Dios. O sea, Dios mismo le estaba hablando a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo fue elegido para eso, para instruir a las iglesias, a la iglesia gentil. Bueno, pero nosotros tenemos más tesoro. Tenemos 13 cartas del apóstol Pablo. Ellos tenían una, nosotros tenemos 13 cartas. Dios quiera que podamos mirar esta Biblia, ¿verdad? Y todas estas cartas que escribió el apóstol Pablo para nosotros. No es para los que están en las redes. No, lo escribió para nosotros. Para cada cristiano. ¿Verdad? Porque decir, miramos ya, pero este libro de Colosenses dice para el pueblo allá del Carmen, o para allá para Sarandí, porque allá pasa cualquier... No. Para nosotros, para acá, para nosotros, ¿verdad? Para mí. Bueno, es como que Dios me estuviera hablando a mí directamente, ¿verdad? Por medio de Pablo. Tenemos una joya que es la palabra de Dios. Entonces también Pablo defiende su apostolado como lo hizo en Corintios, ¿verdad? Por la herejía que había en Corintios, por todos aquellos que estaban en fornicación y estaban acostándose con prostitutas, estaban, riéndose del evangelio, practicando gnosticismo, practicando y mezclando la iglesia con dioses paganos al cristianismo. Bueno, era un caos la iglesia de Corintios. Lo mismo estaba pasando en Colosa. Entonces Pablo, para que lo atendieran, yo soy el apóstol de Jesucristo. ¿Me entienden? ¿Verdad? Para que tuvieran más respeto por aquel que escribió. Bueno, él es el apóstol Pablo, el enviado de Dios. Vamos a leer, vamos a prestar atención. También en Gálatas tuvo que defender su apostolado también. Escribió dos capítulos Pablo en Gálatas defendiendo su apostolado, ¿verdad? Por también la herejía que había en la iglesia. Bueno, tuvo que defender y estar firme, ¿verdad? Y vemos también que dice en el versículo 1, y el hermano Timoteo, o sea, estaba Timoteo con él. Pablo estaba escribiendo y el que estaba al lado era Timoteo, o sea, diciendo, Timoteo también los saluda, le está diciendo, hola, hermanos colosenses de Colosa, ¿cómo están? ¿Verdad? Versículo 2, bueno, ¿a quién está dirigida? Pablo la escribió a la carta, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe y está junto a Timoteo, pero ¿a quién la escribió? A los santos de Colosa. ¿Ah? Pablo pone a quién va dirigida la carta. Bueno, era para los santos. ¿A qué santo? Aquellos que viven apartados para Dios, ¿verdad? No es porque sean mejores, sino son personas que Dios apartó para su uso. Dios lo usa a esas personas, ¿verdad? Para la gloria de Él. No la usa para la gloria de ellos, sino la usa para la gloria de Él. Y eso es ser apartado, eso es ser santo. No es adorar una imagen, ¿verdad? Como ya sabemos. Eso no es adorar una imagen y creer que es santa. Bueno, la Biblia es santa, pero ¿por qué es santa? No por las hojas, porque cualquier libro tiene estas hojas, sino por la letra, ¿verdad? La letra es la que santifica, ¿verdad? Cuando comemos la cena del Señor, bueno, comemos el pan.
Bueno, pero comemos el pan y decimos que el pan es santo, pero no porque sea un pan distinto que el otro, es un pan común y cualquiera. Lo único que fue apartado para el servicio de Dios. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo en la vida del cristiano, es apartado para el servicio de Dios. Y Pablo dirige esta carta a los santos, pero no cualquier santo, sino mire lo que dice el versículo 2. Y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Tá? Vemos que esta carta está dirigida a los santos y fieles en Cristo. Pablo está respondiendo el reporte de Epafrodito cuando vino y le dijo todo lo que estaba pasando en la iglesia, ¿verdad? Que vino a buscar instrucción de Pablo. Después de recibir toda la noticia, Pablo manda la carta a los santos fieles. No a los que están contaminados, sino a los santos fieles. O sea, ¿puede caer algún hermano? Sí. ¿Engañado? Claro que sí. ¿Verdad? Pero al ver la carta y lo que iba a decir Pablo, que iba a decir a un hijo de Dios, que iba a hacer? Me voy a apartar de esto. Esto no es lo que está enseñando Pablo, no es lo que enseña la iglesia. ¿Verdad? Entonces Pablo se dirige a los santos fieles. En toda iglesia, cuando hay en una iglesia una misión, hay un grupito de santos fieles del Señor Jesucristo, bueno, hay esperanza que una iglesia ha caído en pecado. ¿Por qué? Porque hay un grupito de santos y fieles del Señor Jesucristo que van a hacer lo que su comandante dice, ¿tá? Como lo hicieron los apóstoles que dieron su vida, ¿verdad? Ellos no se torcieron, no se fueron para acá, ni para Diana, ni para otro Dios pagano, sino que ellos continuaron siendo fieles, eran santos fieles del Señor Jesucristo. Y en toda iglesia, ¿verdad? Hay problemas, pero en toda iglesia tiene que haber santos y fieles, porque eso son los que dan esperanza, porque eso van a confrontar el pecado, eso van a llevar a demostrar el pecado, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ellos van a confrontar el pecado para que la iglesia sea santificada y pura. Cristo vino a buscar una iglesia santa y pura, ¿verdad? Otra vez, apartada, santa, apartada, santificada por su palabra, que obedece su palabra. Bueno, si hay un grupito, si tú vas a una iglesia y hay un grupito de santos fieles en Cristo Jesús y ves que hay pecado, bueno, hay esperanza porque hay un grupito. Ahora cuando ese grupito, o está toda contaminada esa iglesia, y ves que eso es un libertinaje, y no hay nadie que defienda el Evangelio, la Biblia me da también, me da la orden me manda por Dios, ¿de qué? Huye y no toques lo inmundo, dice Dios. Vete, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos cómo es, porque nosotros pasamos por lo mismo, ¿verdad? Bueno, cuando hay un grupito de esas personas apartadas, santas, para el Señor, bueno, hay esperanza para una misión, para una iglesia. Pero cuando una misión y una iglesia, no le importa las cosas de Dios, pone al hombre primero, el prestigio del hombre, o la misión que no quede mal vista, o la iglesia no quede mal vista, ¿verdad? Ya no están mirando las cosas de Dios, no son santos y apartados para Dios, sino están haciendo las cosas para su gloria, ¿verdad? Bueno, Colosenses 1.4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. ¿Ven? Había un grupo de cristianos ahí. Había un grupito que, bueno, dicho por Epafra, ¿verdad? Bueno, pero no está todo perdido, hay un grupito. Bueno, a ese grupito hay que apuntar. ¿A qué? A que limpie la iglesia. A que te ayude, Epafra, a limpiar la iglesia. ¿Verdad? Por eso Pablo apunta a ese grupo y por eso Pablo manda la carta para ese grupo, porque sabe que ese grupo va a ser lo que Pablo le mandaba. ¿Tá? Y eso es lo que hace un verdadero cristiano. Dios habla y lo tengo que hacer. No, pero tenemos que... No, pero Dios habla y es sí, amén. No es lo que yo pienso, no es lo que me sirve. No, es lo que Él quiere. ¿Tá? Eso es lo que hace un cristiano, una persona santa, apartada para el servicio de Dios. Entonces, vemos que cuando Pablo se dirige a la carta, se la dirige a estos hermanos fieles, ¿verdad?, en Cristo que están en Colosa. Y dice la última parte, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro y Padre del Señor Jesucristo. Es el saludo, ¿verdad?, que Pablo, al final del saludo, de la característica de cada carta de Pablo, ¿verdad?, gracias y paz. Aquellos que han escrito la Biblia, muchos no han puesto, ¿verdad?, gracia y paz. En todos los libros no están, pero Pablo siempre terminaba su saludo con gracia y paz, ¿tá?, a los hermanos. Siempre, como dije,
dirigido a los hermanos de Colosas, para que estuvieran llenos de gracia, la gracia de Dios, llenos de favor de Dios no merecido, que Dios nos regala, ¿verdad? Sí, tiene misericordia Dios con el mundo, pero con nosotros tiene el doble de misericordia. Dios regala la vida al mundo, pero nosotros tenemos doble gracia. ¿Por qué? Porque nos da la misma gracia que el mundo, pero también nos da la gracia para servirle, nos da la gracia, o sea, nos da la sabiduría para servirle, nos da las herramientas para servirle, nos da el privilegio de entender su palabra para servirle, nos da la vida para servirle, ¿se entiende? Tenemos doble gracia, tenemos doble misericordia los hijos de Dios. A veces cuando oramos decimos, Padre, ten misericordia de mí, ya tienes la misericordia y tienes doble misericordia, ¿verdad? Dios es misericordioso, sí, le da vida al mundo, aunque el mundo es enemigo de Dios, ¿verdad? Pero también nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios en su misericordia nos salva y en su misericordia nos soporta, ¿verdad? Todos los días cuando pecamos contra Él. Entonces, vemos la vida vemos esta iglesia de Colosas, ¿verdad? Que había un grupo de cristianos fieles, que querían hacer las cosas bien, que querían hacer lo que Dios mandaba, ¿verdad? Por eso Epafra va y habla de esta gente que había esperanza para esta iglesia. ¿Por qué? Porque estaban este grupito de hermanos que eran fieles, santos y fieles del Señor Jesucristo. Bueno, y se va a ver, ¿verdad? Y ahí Pablo lo instruye, ¿verdad? En su carta a estos hermanos para que ellos fueran ejemplo de los herejes, ¿verdad? Porque muchas veces, mirá lo que hace aquel, mirá lo que hizo aquel, qué horrible, y cristiano, qué horrible. Pero yo, ¿soy el ejemplo de ellos? ¿Cómo vivo yo? ¿Soy ejemplo para poder criticar al otro? ¿Soy ejemplo de ellos? Bueno, por eso Dios quiere que primero empecemos por nosotros, que dejemos de compararnos con los de afuera y nos comparemos con Cristo. Yo miro a Cristo y me miro yo. ¿Qué me falta a mí para parecerme a Cristo? Y ahí no vamos a estar mirando los defectos de los demás, sino vamos a ver mis defectos, ¿verdad? Y es ahí donde podemos ser ejemplo a los demás. Pero mientras estemos mirando los defectos de los demás, nosotros no vamos a poder ser ejemplo, ¿verdad? Porque cubrimos nuestras fallas en los defectos de los demás. Bien, vamos a orar para terminar esta reunión. Padre, gracias Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, oh Dios, por esta carta. Gracias por el apóstol Pablo, Señor. Que Señor lo usaste para que nosotros podamos conocerte más y entenderte más. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres que vivamos? Oh Padre, sin duda en los tiempos de Pablo habían problemas dentro de la iglesia y hoy en día también. Padre, problemas de pecado, problemas de tantas cosas. Oh, ayúdanos a nosotros a mantenernos fieles, a ser esos cristianos que reciben y hacen. A ser esos cristianos que, Padre, tú nos veas del cielo y diga, ahí en la ciudad de Durazno hay un grupito de santos y fieles del Señor Jesucristo. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a abrir nuestro entendimiento, oh Dios, y podamos vivir guiados por el Espíritu Santo. Señor, si hay un alma que no tiene el Espíritu Santo, rogamos, Padre amado, para que el Espíritu Santo esté obrando en esta alma. Y Señor, esta alma pueda ser salvada. Tú, oh Dios, le haga resplandecer la luz del Evangelio. Y Señor, que nos salga de este lugar sin Cristo en su corazón. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio y la misericordia que tienes para con nosotros y para aquellos que no te conocen. La gloria es para ti, la alabanza son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Bueno, como siempre pedimos que oren y compartan el mensaje, ¿verdad? No solamente compartir en las redes, sino ahora con nuestra boca, ¿verdad? Con nuestro cuerpo, compartir el mensaje. Porque antes no había redes sociales, ¿verdad? Simplemente los cristianos venían a la carta, leían, o el apóstol Pablo vino, dijo tal cosa, bueno, ahora me queda actuar. Voy a hacer, ¿verdad? Los hacedores de la palabra de Dios. Esos son los hijos de Dios. Que Dios nos ayude y que, bueno, estén orando por nosotros para poder continuar y también poder ser ejemplo a los demás, ¿no? También. Muchas bendiciones y que pasen lindo. Chao.